Saludos. Titulamos este vídeo ¿Por qué se eleva el horizonte con el observador? 1. Cosmos, Tierra, toroide número 54. Decir en primer lugar que estamos en un contexto del día 28 de diciembre del año 2020, en situación que nosotros hemos definido como revelación de las verdades y mentiras establecidas. Y esto produce, sobre todo, lo que podemos decir un juicio implícito en el sentido de que consciente o inconscientemente se tiene que optar, dijésemos así, por un camino de defensa y búsqueda de la verdad, o simplemente pues un camino de negar la realidad o no querer reconocerla o no verla porque ya se está totalmente imposibilitado, y esto produce una separación entre los seres humanos a nivel todo lo anterior, incluso de amigos, incluso familiares, pues se establece, podemos decir así, aunque no sea expresada abiertamente, pero de modo tácito realmente, pues una separación. Entonces, nosotros en este tiempo de separación y de juicio final que decimos nosotros, pues nos dedicamos a lo más importante, que es extraer el conocimiento máximo de esta realidad cuando estamos permaneciendo en un cuerpo físico, y a eso estamos dedicando estos vídeos. Y entonces este vídeo en particular vamos a dedicarlo a nuestro hogar, que es la Tierra, un sistema en el cual el magnetismo es fundamental, y una serie de fenómenos, entre ellos este que vamos nosotros a exponer, que sería el horizonte que se eleva con el observador. Y eso para nosotros, en un principio, es una muestra muy clara de que el ser humano está colocado en el centro de esta dimensión, realmente, porque él, al mismo tiempo que se eleva ese horizonte, pues parece elevarse con él, y esto no es casualidad, esto es precisamente porque está en el centro de un equilibrio entre dos polos. Por eso nosotros también hemos dicho que el ser humano es el centro de equilibrio dimensional de esta dimensión, y que los que nos atacan precisamente ya están desequilibrados con su cabeza principal, que la hemos denominado nosotros Lucián. Cada cual le puede dar otro nombre, pero podemos decir que es la entidad máxima de engaño y de parasitación humana, que ha creado esta dimensión mediante ese desequilibrio y pretende, para él mantenerse, pues seguir perdurando en este desequilibrio. Entonces este fenómeno que es, vamos a definirlo, vamos a revisar este vídeo precisamente para dar la interpretación de este fenómeno en nuestro modelo de la Tierra, que decimos Tierra cóncava o Tierra toroide. Y por eso vamos a decir sobre todo dos puntos. Punto número 1, aunque quizás hagamos otro vídeo más para completarlo, este fenómeno, punto número 1 sería describir, para que la persona tenga idea, si aún no ha escuchado hablar de este fenómeno, hablar del fenómeno, en qué consiste este fenómeno del horizonte que decimos nosotros, un horizonte ascendente, en el sentido de que ya iremos viéndolo aquí. Esto es una imagen de este horizonte, cómo asciende a medida que ese mismo globo va ascendiendo. Explicar el fenómeno y después es dar la explicación en nuestro modelo, la explicación de ese fenómeno aparentemente que está silenciado y que la oficialidad dice que no sucede. La oficialidad nos dice que realmente nosotros nos elevamos en una nave y vemos cómo ese horizonte va decreciendo hasta incluso verlo curvo, y no solamente verlo curvo, sino ver también la esfera terrestre. Pero nosotros decimos, eso nunca se ha realizado, es nuestra afirmación después de nuestra investigación, que cada cual pues investigue en las imágenes NASA y quizás llegue a nuestra misma conclusión. Nosotros tenemos que recordar que de este fenómeno, la explicación de este fenómeno la hemos tratado en dos vídeos
anteriores, que tenemos aquí uno de ellos titulado, poniendo este título en YouTube, Tierra cóncava, explicación, horizonte ascendente, Geosacra 10. Eso fue un título que lo tratamos brevemente. Y otro título sería Tierra plana y oficial equivocan su horizonte, HMI FCC 6. En estos dos vídeos pues hemos tratado este fenómeno de este horizonte, pero ahora ya cada vez estamos afinando más y vamos pues mostrando más profundidad, podemos decir. Entonces, este horizonte final, ¿en qué consiste este fenómeno? Pues consiste que un tipo de colocar, por ejemplo, un tipo de antenas o elevarse en una torreta como esta, pues el operario se va elevando y al mismo tiempo va mirando el horizonte, y resulta que a medida que él se va elevando, pues este horizonte también se va elevando con él, esa línea del horizonte. Ese es el fenómeno, de tal modo que nosotros situados podemos decir, a nivel del mar o en una montaña como el Teide a 3.718 metros, pues vemos este horizonte lo vemos a la altura de nuestros ojos, es decir, está totalmente coordinado con el ser humano, con la visión suya. Entonces lo vemos a esa altura visual del ojo humano. Y si se sigue elevando, por ejemplo, en un avión que suelen volar a lo mejor a 10 kilómetros, a 10.000 metros de altura, pues seguimos viendo ese horizonte a la misma altura de nuestros ojos, elevándose con nosotros, no se queda abajo, y se siguen elevando como en globos a estas imágenes de 23.800 metros, 23 kilómetros, pues se sigue viendo plano, a no ser que cojas una cámara con lo que se dice ojo de pez, o unas ventanas especiales, y entonces lo ves una curvatura que es falsa, evidentemente, que todo se ve plano, incluso a globos de 30 a 30 kilómetros y más de 30 kilómetros, pues se sigue viendo igual a esa misma altura y plano ese horizonte. Por tanto, como nos dicen otros investigadores, sobre todo terraplanistas, nos dicen, no importa a lo alto que tú subas, el horizonte siempre sube al nivel de tus ojos, es decir, te va acompañando. Entonces este es un fenómeno realmente sorprendente, pero muy silenciado. Realmente nos dicen, la oficialidad dice que no es así, que eso no sucede realmente, pero es comprobable realmente. Entonces, nosotros hemos encontrado en esta red internet dos testimonios de personas, grupos que subieron en globos y entonces pues expresaron como este testimonio recogido en 1857 en un periódico de Londres en inglés, que nos dicen la experiencia que tuvieron al subir a esa altura y en ese globo. Nos dicen la principal peculiaridad de la vista desde un globo a una altura considerable era que la altitud del horizonte se mantuvo prácticamente al mismo nivel de los ojos. A una altura de 2 millas, la superficie de la Tierra parece cóncava en lugar de convexa y retroceder durante el rápido ascenso, mientras que el horizonte y el globo parecían ser estacionarios. Es decir, claro, porque como tal, bien nos dice al mismo tiempo que la Tierra está girando en esas velocidades, pues aquí lo que nos dicen estos experimentadores al subirse y poner sus vivencias en ese periódico es que ellos ven, lo que perciben es como si estuviera estática la Tierra, es decir, no ven que exista un desplazamiento de la Tierra en su rotación y que ese horizonte pues está a esa misma altura, y desde esa visión, pues mirando hacia abajo, pues le da la sensación de que es una concavidad lo que se percibe, y esta imagen es coherente con toda la teoría. Y otro testimonio que también hemos encontrado nosotros en este periódico, que tienen aquí puesto su nombre, pues nos dicen, otro efecto curioso de la subida aérea fue que la Tierra, cuando estábamos en nuestra mayor altitud, apareció cóncava, mirando como un cuenco oscuro enorme, en lugar de la esfera
convexa como naturalmente esperábamos verla. Claro, esperamos ver eso porque es lo que nos han metido de adoctrinamiento en todas las imágenes que son montajes audiovisuales o informáticos. Entonces ellos esperaban verla, pero se encuentran que no es eso, se la encuentran al revés prácticamente. Nos dice, el horizonte siempre parece estar a la altura de nuestros ojos. Ese es el fenómeno que estamos analizando, la elevación del horizonte, porque ellos se elevan en globo y ve que el horizonte se va elevando con ellos. Dice, y parece aumentar a medida que nos elevamos hasta que al fin la elevación de la línea de frontera circular de la vista se vuelve tan marcada que la Tierra asume la apariencia anómala que hemos dicho de concavidad en lugar de un cuerpo convexo. Y esto lo exponen en este periódico de Londres. Entonces esto es coherente con lo que nosotros estamos diciendo y afirmando en nuestra teoría. Entonces, también en nuestra teoría pues es coherente con 1932, Augusto Antoine Picard, pues dijésemos así, aventurero investigador, pues alcanza en su cápsula globo, que están viendo aquí, los 16.200 metros, es decir, más que un avión de 10 kilómetros, sino se elevó en esta cápsula hasta 16 kilómetros. Y entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué testimonio él nos dice? Pues algo coherente con los anteriores testimonios de estos anteriores que montaron en globo. Nos dicen, la Tierra, lo que él vio es que la Tierra es plana con bordes ascendentes. Fíjense, con bordes ascendentes no es ni más ni menos que lo que nos han dicho los anteriores, es decir, una concavidad. Entonces, realmente imaginemos, por ejemplo, un terreno sembrado con estas parcelas cuadradas. Si tú te montas en un globo y te vas elevando, evidentemente esos cuadraditos de esas parcelas tú los verás que se están achicando. Entonces pero al mismo tiempo, si tú miras para el frente y ves que el horizonte está a la misma altura subiendo contigo, pues entonces, incluso mentalmente ya lo pueden estar pensando, ¿qué será la imagen que se forme? Pues si se está estrechando y haciéndose más pequeño la parte más vertical del fondo del suelo, podemos decir, se está achicando ella, pues la sensación que te da es que se formará una especie de cuenco, evidentemente, y no está muy lejos de esta realidad, realmente esa forma, aunque no es exactamente así, como ya decimos nosotros, la Tierra, porque realmente no se puede salir, como vamos a ir viendo, pero esto está en relación con lo que decimos del horizonte que se eleva contigo, porque aquí en todos estos casos que estamos viendo, el horizonte se iba elevando con el observador. Por tanto, entonces, ¿qué sería entonces el horizonte? Como aquí estamos viendo, un globo te vas elevando y entonces, aunque estés abajo o aunque te hayas elevado, la línea de horizonte permanece a esa misma altura del ojo humano. Entonces, ¿qué sería realmente el horizonte? Pues nosotros lo decimos, ya lo hemos dicho, el horizonte es la confluencia de la fuerza electromagnética que separa dos esferoides. El esferoide cóncavo suelo, que es el que pisamos, y el esferoide convexo cielo. Como ya hemos visto en un vídeo anterior, como en una pompa de jabón, esa confluencia electromagnética de esas fuerzas es la que te produce esta visión de ese horizonte. Y como estamos en un sistema cerrado, pues por tanto tú no podrás superar esa línea, y esa es la realidad experimentable, tú no podrás superarla. Por tanto, nosotros decimos, este fenómeno del horizonte ascendente lo vamos a relacionar con 3 puntos para dar que tiene una explicación en estos 3 puntos que vamos a decir brevemente. Punto A, pues sería ABC. Punto A sería que la Tierra cosmos toroide es un sistema cerrado del que no podemos salir físicamente. Como estamos viendo aquí, pues hemos puesto un ser aumentado, humano, y entonces él está aquí en este sistema cerrado. Él no puede salir físicamente de aquí. Entonces, por tanto, nunca podremos ver la supuesta línea curva convexa de la Tierra horizonte. Nunca la podremos ver descender del plano visual permanente, por mucho que nos elevemos en vertical. En cambio, aquí en la teoría oficial, que para nosotros no es real, pues nos dicen que sí, que tú te vas elevando, y entonces ver ese horizonte verás que se pone curvo. Pues no, nunca ha sucedido así, porque nunca hemos salido aquí, siempre hemos estado aquí dentro. No podemos sobrepasar de entre 100 y 200 kilómetros de altura, entre 100 y 200 kilómetros de altura, no podemos sobrepasarlo. Hay un límite electromagnético, por eso no se puede viajar en ese espacio, decimos nosotros, ni a la Luna ni a Marte. Realmente es nuestra opinión y nuestra investigación. Entonces, para ese horizonte ascendente, esto es uno de los puntos importantes, que vivimos en este plano cerrado y por eso siempre veremos ese horizonte recto, porque nunca lo podremos ver así curvado, porque nunca podremos salir.
Un punto B, para hacer comprensible este fenómeno, decir que estamos en un sistema dual polar, dos polos que te forma la fuerza central, como ya hemos visto desde el inicio de todos nuestros vídeos. Estamos en un sistema dual polar que se concreta en dos hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur, hemisferio norte y hemisferio sur, y un centro, este centro Ecuador, que es este plano, el plano del Ecuador, en el que todo tipo de onda que se produce aquí, en este interior, pues las ondas creativas parten del centro y retornan a este centro. Y ya sabemos que hemos visto en vídeos anteriores cómo la creación se forma precisamente a partir de este centro en dos corrientes que hemos puesto aquí, en líneas rojas y en líneas azules. Pero al mismo tiempo, todo, incluso produciendo ondas o terremotos en cualquiera de los dos hemisferios, pues no van directamente de un hemisferio al otro, como hemos visto en un vídeo anterior, sino tienen que ir primeramente por este centro. Y este centro los perturba y los reajusta, y es por eso le hemos dicho a este centro la aduana central. Entonces, por eso decimos que en ese sistema dual en el que vivimos, todo tipo de onda parte y retorna de dicho centro Ecuador, sobre todo las ondas creativas. Pero incluso las otras, pues antes de poder pasar de hemisferio a hemisferio, como acabamos de decir, pues tienen que pasar por ese centro. Esto también está relacionado con que no podamos nosotros salir y sigamos siempre viendo el horizonte es recto, porque esto es la visión del horizonte del toroide universal, que como vamos a ver se proyecta en las visiones individuales y las visiones individuales del horizonte. Entonces, y un punto tercero explicativo de este horizonte ascendente es que la luz, y no solo la luz, todo se curva, evidentemente, porque es una concavidad, curva todo. Entonces, la luz y todo se curva en el interior cóncavo terrestre. En todo este interior cóncavo terrestre en azul, pues todo se curva. Y eso produce que toda percepción del horizonte termine. ¿Dónde terminará toda percepción de ese horizonte? Pues terminará en el mismo plano de equilibrio electromagnético dimensional que hemos visto, que es ese plano Ecuador. Ahí termina, en ese plano de equilibrio termina toda la percepción de todas las visiones, porque ese plano es el que produce la visión del horizonte. Ese plano precisamente, el plano ecuatorial, que lo vamos a situar aquí para que sacándolo de esta parte entre los dos esferoides, lo ponemos aquí. Entonces este plano del toroide pues es el que produce todas las visiones del horizonte desde cualquier altura del observador y desde cualquier ubicación. Por eso, aunque tú te eleves, pues el horizonte te seguirá mostrando ese horizonte elevándose contigo, y también con esa rectitud y en ese plano, porque ese es un plano de equilibrio. Entonces estos tres puntos son los que dan y explican que este horizonte que vemos aquí, cada persona lo puede ver en la playa como una parte es la tierra con el cielo, o el suelo con el cielo. Esta línea, pues esta línea no es ni más ni menos que una proyección visual de esas dos fuerzas electromagnéticas. Entonces, este esferoide en rojo, que podemos decir que es el convexo, y el suelo, que es el otro esferoide cóncavo, existirá una separación electromagnética que los separa, la tenemos puesto en amarillo. Entonces, esta separación realmente, como están totalmente equilibrados, pues será una línea recta, será esta línea recta perceptiva la que nosotros comprobemos y vemos en ese horizonte. Y entonces esa línea que vamos a ver ahora, que es la que se va elevando. Entonces, porque el horizonte sería un plano de equilibrio de estas dos fuerzas polares, que son opuestas y complementarias, como acabamos de decir, el suelo cóncavo y el cielo convexo. Entonces, la línea de la visión del horizonte, pues se proyecta, ¿dónde se proyectará? Pues en un plano que decimos plano perpendicular al observador, formado por la proyección del plano de equilibrio ecuatorial del toroide universal. Este plano del toroide universal que estamos viendo aquí, pues se proyecta en todas las visiones individuales de las personas cuando ven el suelo y el cielo, cuando ven la misma imagen que han visto de a orillas del mar, la tierra y el cielo. Entonces sería este plano. Y entonces aquí imaginemos que una persona está, porque este sería el esferoide suelo en azul, y en rojo el otro, el convexo. Entonces, si ella se eleva, pues la línea
de la luz, de la visión que se va curvando la luz, pues lo llevará a este punto, no saldrá de ahí. Se sigue elevando, pues se lo llevará al mismo punto. Se sigue elevando hasta el mismo punto y siempre no podrá salir. Es decir, siempre toda la visión se la dará este horizonte, y a medida que él se va elevando, pues se le irá elevando con él, pues esa visión, porque esa visión, dijésemos así, que es una confluencia electromagnética realmente. Entonces eso lo hemos puesto a otro esquema, hemos hecho otro esquema explicativo de esto que estamos diciendo, que es que este plano de equilibrio ecuatorial, entonces la visión del plano perpendicular horizonte, decimos perpendicular porque aquí estaría la persona y miraría y sería una perpendicularidad que va en forma perpendicular en 90 grados pues al plano del horizonte. Entonces decimos nosotros, la visión del plano perpendicular horizonte se eleva, esta visión se eleva de modo aparente, decimos de modo aparente porque no es realmente, porque es la visión lo que se va elevando a medida que se eleva el observador. Por eso el horizonte, como hemos visto en las visiones del globo, se va elevando conforme el globo se va elevando, pues también la visión que tiene se va elevando de ese horizonte, se va elevando con el observador. Entonces se eleva de modo aparente a medida que se eleva el observador, debido, y aquí está la explicación, debido a que la luz se curva y con ella pues también se curva la visión, pero se curva de modo perpendicular, y esto es importante, al centro ecuatorial que separa los dos hemisferios terrestres, porque este es el plano ecuatorial que separa los dos hemisferios terrestres, que tenemos aquí. Y entonces decimos que aquí está el sujeto, y entonces la luz, como se curva y se curva, va realizando la curva y termina en esta mitad y entra perpendicularmente. Entonces, al igual que aquí, en línea recta, ella ve y mira el horizonte. Entonces esta línea sería uno de los horizontes que vería a una determinada altura, a lo mejor al nivel del mar, que sería esta línea roja. Y él la ve recta, a la altura de los ojos. Entonces, porque su visión va directa, de modo perpendicular, a esa línea recta del horizonte. Bien, pues si se sigue elevando, pues la visión sigue produciendo el mismo efecto, el mismo recorrido, y va al mismo punto perpendicular. Entonces, por eso, ella, a medida que se va elevando, pues también la línea que va viendo se va elevando con ella, y se va elevando, se sigue elevando, porque además no se puede salir de esta mitad, podemos aquí decir, y todo confluye en esta mitad de este esferoide, porque ya hemos dicho repetidamente que este es el centro de donde se emite la fuente y todo tiene que pasar por aquí, por esta aduana. Y entonces esta aduana te da esta visión plana del horizonte recto, de ese horizonte recto, pero a cualquier altura, porque tú no puedes salir y lo ves recto precisamente. ¿Y cómo se produce esa elevación? Porque el recorrido siempre termina en el mismo punto, como hemos puesto aquí. Por eso también hemos puesto aquí unas líneas para que vean que cuando llega a un máximo, pues desde aquí se proyecta la línea de la visión y tú ves recto, te sigues elevando y vas al mismo punto, tu visión va al mismo punto, y entonces este mismo horizonte pues tú lo verás aquí. Si te sigues elevando, pues entonces en este esferoide pues se eleva, llega a ese mismo punto que es el mismo. Sé que es el mismo y tú lo seguirás viendo, este horizonte lo seguirás viendo aquí siempre, porque no podrás salir, porque es un sistema cerrado. Nosotros creemos que esto debe un poco meditarse realmente, porque puede resultar algo, podemos decir así, complejo, porque no contamos con esta realidad de que la luz se curva, pero esa es la verdadera explicación de toda la fenomenología de la Tierra, cosmos, toroide y de la concavidad. Realmente, porque vivimos como dentro de un espacio, al igual que un niño vive en un espacio cerrado y cuando es un embrión en una placenta, pues aquí esta es la realidad. Nosotros, y entonces ya las dos fuerzas fundamentales pues son esa, porque todo tiene que ser una dualidad, todo tiene que ser polar, pues esos dos esferoides que realmente te producen esta visión, y esto es lo que explica que a medida que nosotros nos elevamos hasta donde podemos, y nos llegamos ya a lo mejor a 100 o algo más de 100 kilómetros o 200, ya no puedes elevarte más, Entonces, pues eso es precisamente por lo que tú todo lo verás y verás que ese horizonte se eleva contigo de esa manera. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.